Despedimos temporada por todo lo alto. Nos vamos a la Amazonía. Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas? Hola Coral. Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta. Hola, ¿qué tal estáis, chicas? Y hola Álvaro. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, yo muy contenta porque es nuestro último episodio, pero vamos a dar nuestro primer gran salto internacional. Y nos vamos a ir ni más ni menos que a la Amazonía. ¿Qué os parece? Pues vamos, un lujo, un lujo. Podamos ir presencialmente, ojalá que sí. Ojalá, ojalá. Pero como de momento seguimos en Madrid, no nos hemos podido ir, tenemos que conectar con nuestro invitado por Zoom. Él es el doctor Germán Poveda, experto en climatología e hidrología, es miembro del panel intergubernamental del cambio climático y del comité directivo del panel científico para la Amazonía, con el que están colaborando nuestros compañeros de WWF Más allá del océano. Bienvenido a Somos Naturaleza, señor Poveda. La verdad es que es un placer poder dar este salto internacional con usted. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme al programa. Nada, un placer. Pues nuestro primer gran salto es al mayor bosque tropical del mundo, donde viven más del 10% de las especies de animales y plantas que conocemos. Tiene una superficie de unos 7,5 millones de hectáreas, que es unas 28 veces el tamaño de Italia. Estos son solo algunos de los datos y ya así escuchados impresionan. Pero, señor Poveda, ¿usted que conoce bien la selva? ¿Cómo se siente in situ toda esta biodiversidad? Yo voy a usar una palabra muy española. Es alucinante, en verdad. A pesar de que yo soy de Colombia y ese es el aire que respiro, esos son los bosques que vivo, pues es alucinante, porque pues el hecho de estar en la región ecuatorial de Sudamérica hace que el bosque amazónico y los bosques tropicales lluviosos pues tengan precipitaciones muy copiosas y altas temperaturas durante todo el año. Y por eso hacen que la Amazonia sea la región con mayor diversidad biológica del mundo. Recuerden que la Amazonia nace en la cordillera de los Andes y va hasta el Océano Atlántico. O sea, la cuenca amazónica tiene una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados. Y ese gradiente, digamos, esa diferencia de alturas entre las cimas andinas y el Océano Atlántico, pues define la existencia de una diversidad muy amplia de ecosistemas y zonas de vida. De hecho, la verdadera diversidad de especies de la Amazonia todavía está subestimada porque se siguen encontrando muchas nuevas especies al ritmo de una cada 2 días, especies biológicas. Al ritmo actual, por ejemplo, se necesitarían varios cientos de años para hacer un balance de toda la biodiversidad amazónica. Sabemos, como ustedes bien dicen, que la Amazonia alberga una parte notable de la biodiversidad mundial conocida, incluyendo 22% de las especies de plantas, el 14% de aves, si mal no me acuerdo, es alrededor del 10% de los mamíferos y de los anfibios, y casi el 20% de los peces que habitan en los trópicos. Por eso digo que es alucinante. Aquí de los cuatro, solo una de nosotras ha tenido la suerte de estar y de conocerlo. No sé si nos lo quieres contar, Coral. Sí, Germán, yo tuve la oportunidad, no conozco la zona colombiana, pero sí pude visitar la Amazonía boliviana y fue para mí pues una experiencia que yo creo que voy a recordar toda la vida. Le contaba el otro día a mis compañeros que solamente he tenido una vez en mi vida un síndrome de Stendhal y que me pasó precisamente cuando pude sobrevolar la Amazonía con mis compañeros de WWF y bueno, pues me puse a llorar como una magdalena. No le digo más, porque era tal la belleza que me sentí completamente sobrepasada y me puse, pues la emoción me sobrepasó y me puse a llorar como una niña allí en la avioneta. O sea que fue algo que me ha marcado mucho.
Yo creo que para la segunda temporada tenemos que pedir que los programas se hagan in situ. Esto de contarlo así por Zoom, nada, tenemos que evolucionar. Apoyo la moción, Amaya, apoyo la ¿No? moción. Venga, lo vamos a intentar. Pues como decíamos antes, hablábamos de esta enorme superficie de la Amazonía que abarca 8 países, abarca Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y un territorio, la Guayana Francesa. En este área viven 35 millones de personas y hasta más de 400 pueblos indígenas habitan en la zona desde hace 11.000 años. En la Amazonía se pueden escuchar más de 330 lenguas distintas, con todo lo que eso supone de riqueza intangible, como es tradición o cultura. Vamos, que el valor va mucho más allá de la vida vegetal o animal que estamos comentando. Pero además en la Amazonía no solo hay selvas y ríos, también hay grandes ciudades como Manaos, con 2 millones de habitantes, o Brasilia, con 3,5 millones. Bueno, pues todo esto tiene que convivir. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo se da el equilibrio, cómo es posible el equilibrio entre el ser humano y la selva? Sí, lo primero que hay que resaltar es que la Amazonia no es un lugar vacío. Vive mucha gente en la Amazonia. Ahora, durante miles de años las comunidades indígenas vivieron en equilibrio con los ecosistemas amazónicos. Por lo menos 15.000 años viviendo en paz con su clima, su medio ambiente y sus ecosistemas. Por eso los pueblos indígenas hoy son vitales para la conservación y la gestión sostenible de la diversidad, digamos, biológica, agroecológica y de sus ecosistemas. Ahora, debido a muchas presiones y a debilitamiento de los programas de protección de derechos de esas poblaciones amazónicas, los pueblos y las culturas y los conocimientos de la Amazonia están amenazados por procesos antrópicos de ensanchamiento o ampliación de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, de la frontera minera. Por lo tanto, es necesario garantizar los derechos territoriales y la autodeterminación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales como una estrategia muy importante para proteger la biodiversidad y los paisajes de la Amazonia. Lo que decía Coral ahora en términos de la biofilia, porque lo que causó su llanto es maravilloso, porque los seres humanos, como dice el gran biólogo Edward Wilson, los seres humanos tenemos una biofilia muy grande, es decir, un amor por la vida. Y ese llanto en el que se sumió Coral al ver la amplitud y la extensión y la maravilla de lo que es la Amazonia, en particular el bosque tropical lluvioso de toda la Amazonia. Yo creo que es muy importante rescatar esa biofilia para poder cambiar nuestra actitud frente a la naturaleza. Yo creo que uno de los problemas grandes de la devastación ambiental, del cambio climático, de la contaminación, es que el ser humano se sacó de la naturaleza, o sea, nos sentimos por fuera de la naturaleza. Parte del buen suceso y del mantenimiento de los ecosistemas amazónicos por parte de los pueblos indígenas es que ellos siempre han considerado que somos parte de la naturaleza. Entonces yo creo que para poder reversar estas problemáticas tenemos que volver a adquirir una nueva relación con la naturaleza y que seamos parte de ella y que sin ella nosotros no podemos vivir. Porque la naturaleza seguramente podrá vivir sin nosotros por miles de años como lo hizo antes de que existiéramos como especie. Y si nosotros no la cuidamos, entonces la naturaleza se va a encargar de eliminarnos a nosotros como una especie invasora. Y precisamente para alertar de estas amenazas y de lo importante que es evitar cruzar el punto de no retorno, ¿no?, donde ya las consecuencias serían tremendas, hace 2 años se creó el Panel Científico para la Amazonía, que está compuesto por un grupo de 150 personas, entre las que está usted, que se reúnen bajo la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En la última cumbre de cambio climático que se celebró en Glasgow en noviembre del año pasado, de 2021, el panel presentó su informe sobre el estado de la selva. Nosotros colaboramos en la revisión de dicho informe y también en su lanzamiento.
Y este análisis es sin duda el más completo hasta la fecha sobre el estado del ecosistema y sus principales conclusiones las podéis consultar en laamazoniaquequeremos.org. Pero lo que queremos saber ahora, doctor Poveda, es ¿la Amazonía que queremos es la que tenemos? Rotundamente diría que no, y estamos yendo por el camino equivocado. Porque desde mediados del siglo pasado, digámoslo así, el hombre comenzó a deforestar la región, como dije anteriormente, para ampliar la frontera agrícola, ganadera y minera. Y muchas de esas regiones, el equilibrio se ha roto. ¿Cierto? Por ejemplo, la deforestación ya alcanza el 17% de la Amazonia, la degradación de los ecosistemas también alcanza otro 17%. Si se llega al 25% de la deforestación, la investigación científica seria indica que el bosque amazónico podría colapsar abruptamente para convertirse en un ecosistema mucho más seco y mucho más caliente, como más o menos el de una sabana. Eso implicaría grandes riesgos para el clima de todo el planeta, porque la Amazonia, por su tamaño y por su localización, es uno de los puntos de equilibrio del sistema climático de todo el planeta Tierra, ¿cierto? Y para Sudamérica es fundamental también porque una cantidad muy significativa de la humedad, es decir, del vapor de agua que fluye en Sudamérica a través de los llamados ríos aéreos. Los ríos aéreos son grandes corrientes de circulación de vientos que circulan alrededor de todo el continente y que transportan gran cantidad de vapor de agua desde el Océano Atlántico, la cuenca amazónica, hasta alcanzar regiones del sureste de Sudamérica como el Río de la Plata. Es decir, y por ejemplo, el suministro de agua para una gran cantidad de ciudades de Sudamérica, como Bogotá, como Quito, como Lima, La Paz, inclusive regiones muy extensas de Sudamérica como sudeste, incluyendo Sao Paulo, el Río de la Plata, Buenos Aires. Esas ciudades dependen de la Amazonia para su suministro, para su consumo de agua. Entonces, poner en riesgo la Amazonia a través de la deforestación, y uno de los problemas de la deforestación es que tiene muchos impactos en el ciclo hidrológico, es decir, en las regiones y en las temporadas donde se presentan las precipitaciones más importantes para todos los usos de suministro de agua, por ejemplo, consumo humano, con otros consumos para la agricultura, por supuesto. Estos pueden entrar en riesgo si deforestamos la Amazonia. La Amazonia, por ejemplo, produce el mayor caudal de todos los ríos del mundo. Más o menos el 20% de las aguas que desembocan en los océanos de todo el mundo son provistos por el río Amazonas. La Amazonia también es un depósito muy importante, como se dice ahora, un sumidero de carbono crucial, ya que almacena, si mal no me acuerdo, más o menos 200.000 millones de toneladas de carbono en sus suelos y en su vegetación. Entonces la Amazonia tiene un papel no solamente biogeoquímico muy importante, sino que suple muchas de las necesidades para el agua y para el suministro de alimentos, no solo de América del Sur, sino de muchas partes del mundo, porque una de las cosas es que, digamos, la ampliación de la frontera agrícola que se está dando en la Amazonia, por ejemplo, se deforesta el bosque tropical para sembrar soya, mucha de esa soya va para alimentar cerdos y vacas en Europa y en la China. Entonces, el problema de la dieta también está involucrado en esta discusión. Y por lo tanto tenemos que tener conocimiento de todos sus efectos hidrológicos, climáticos, biogeoquímicos y ecológicos de la deforestación para poder proteger los bosques. De hecho, el estudio hace especial hincapié en la deforestación como una de las principales amenazas, ¿no? Este cambio de uso de suelo de terreno forestal a terreno para el ganado o para cultivar. Y muchas veces se le prende fuego. Y por eso, entre otros muchos motivos, hemos estado viendo arder la Amazonía cada vez con más frecuencia. Os damos solo un dato. Por ejemplo, en los primeros 8 meses de 2019, en la parte del Amazonas brasileño se registraron hasta 45.000 incendios. Pero el problema no solo es el fuego, sino también los problemas sociales derivados del acaparamiento de tierra y lo que nos acaba de contar de que se pierde esta relación, ¿no? de la tierra y la selva con las personas. ¿Cómo aborda el estudio que han presentado en noviembre esta situación? Claro, en efecto,
Y le cuento un poco de la historia del panel científico por la Amazonia. Fue convocado en noviembre del 2019 como respuesta a esos incendios feroces que se desataron porque el presidente de Brasil, en particular en la Amazonia brasileña, desmontó los programas de regulación y de control a la deforestación. Entonces se exacerbaron los incendios. Y por eso entonces nos reunimos para denunciar la situación y para hacer una revisión del estado actual de la Amazonia como una entidad singular en el clima global, en el clima regional, y para empezar a proponer caminos de solución o salidas a la problemática asociada con la deforestación y la degradación ambiental, porque en el fondo es un problema económico, ¿cierto? Por eso la Amazonía está siendo sometida a esos procesos de deforestación y degradación muy acelerados que ya comentamos. Y para evitar, digamos, el colapso de los ecosistemas amazónicos y para revertir los daños que ya han sido causados por la alteración humana, pues en el panel científico por la Amazonia hemos hecho una serie de recomendaciones de acciones urgentes que hay que tomar para revertir ese problema. La primera sería declarar una moratoria de la deforestación en las zonas que se acercan a ese punto de no retorno, a ese punto de inflexión, es decir, aquellas zonas que están siendo deforestadas a tasas mayores del 25% del área. Es necesario parar la deforestación inmediatamente en esas zonas. En segundo lugar, que es necesario alcanzar la meta de cero deforestación y degradación para el año 2030. En tercer lugar, que es necesario restaurar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Es esencial por eso preservarla o para preservar la resiliencia de la Amazonia al cambio climático y conservar la diversidad biológica y cultural. Y en cuarto lugar, estamos proponiendo cambiar el paradigma de desarrollo de la Amazonia para basarla ya no en la explotación y exportación de productos naturales o commodities sin valor agregado, y cambiar ese modelo de desarrollo por una bioeconomía muy poderosa en la que los bosques se preserven y los ríos también se preserven con sus caudales, porque el capital más importante que tienen los países amazónicos es el capital natural, la biodiversidad. Por toda la riqueza que puede generar esa biodiversidad en términos de nuevos fármacos, de nuevos descubrimientos, de nuevos odorizantes, saborizantes, nuevas moléculas, nuevos productos derivados de la bioingeniería, productos derivados de la biomimética. Es decir, allí hay unos tesoros por descubrir con la investigación científica para generar un nuevo modelo de desarrollo que preserve los ecosistemas, pero que a su vez cree riqueza para los habitantes del Amazonas. Y creemos que a través de esa bioeconomía podemos resolver esa tensión permanente que existe entre desarrollo económico y desarrollo sostenible. Nosotros creemos que para la Amazonia es imperativo cambiar ese modelo de desarrollo y cambiarlo por una basado en la bioeconomía. Álvaro, Sí, sí. Bueno, yo quiero solamente, o sea, destacar una cosita y luego hacerte una pregunta, doctor. Es una observación que, claro, a mayor territorio, tan inmensidad de territorio que es la Amazonía, supongo que pues, muchos más frentes y muchas más amenazas tiene. Entonces, ya hemos estado enumerando todos estos problemas y hemos visto Amaya y usted nos ha contado los datos tan arrasadores que, que están a su alrededor, pero a mí me gustaría que si pudiera quedarse con un problema, o sea, ¿cuál sería la amenaza de la Amazonía que más le preocupa? La más preocupante es la deforestación, por supuesto, por todas las consecuencias hidrológicas, climáticas, biogeoquímicas y ecológicas. Por ejemplo, se trastorna todo el ciclo hidrológico, es decir, las épocas y las regiones donde llueve, que es tan importante desde todo punto de vista socioeconómicos y ambientales, se pueden mover de un lugar a otro. Ya dijimos que la deforestación puede convertir o puede causar que el bosque tropical amazónico se convierta en una sabana, y eso tendría implicaciones
tremendamente nefastas para el suministro de agua en toda Sudamérica. La deforestación también contribuye al cambio climático. ¿Sí? Más o menos el 20% de los gases de efecto invernadero que están causando el calentamiento global, el cambio climático, son debidos a la deforestación. La deforestación también contribuye al cambio climático porque la deforestación, un bosque, por ejemplo, un árbol de día, cuando está haciendo fotosíntesis, uno de sus subproductos es la evaporación del agua. O sea, los árboles evapotranspiran agua hacia la atmósfera, vapor de agua que no se ve. Pero ese vapor de agua, termodinámicamente, y perdónenme pues que esto es un poquito técnico, pero la evapotranspiración es un proceso de enfriamiento. De manera que un bosque natural de día, cuando está haciendo la fotosíntesis, es un aire acondicionado natural. Y cuando se deforesta, entonces se corta o se apaga ese aire acondicionado que nos proporciona la naturaleza. Entonces, la deforestación tiene efectos tremendamente nefastos para los ecosistemas y para la integridad climática, la integridad ecológica, que hay que revertir. Yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, que yo soy defensor de los bosques, no por ideología, sino por hidrología. La ciencia tiene muy claros cuáles son las consecuencias nefastas de la deforestación y de la degradación de los bosques. Al saber todos los impactos, como ya dije, hidrológicos, climáticos, biogeoquímicos y ecológicos de la deforestación, inmediatamente replanteamos nuestra relación con los bosques y con la naturaleza. Me gustaría repasar las soluciones que ha estado usted enunciando, porque siempre intentamos ser muy positivos en el podcast, para que no parezca que no hay solución a todo lo que estamos contando. Entre las soluciones, desde luego, hay una moratoria urgente a la deforestación en las zonas que están cercanas al punto de no retorno, que sería esta superficie, ¿no?, de más del 25%. Tenemos que alcanzar 0% de deforestación para 2030. Es imprescindible restaurar las zonas que lo necesiten. Y algo que me ha gustado mucho, ¿no?, este concepto de bioeconomía. Tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo de la Amazonía y tener unos bosques preservados, unos ríos sanos y buscar soluciones para resolver esta tensión que desde luego es económica. Y aunque todos estos problemas nos parezcan muy lejanos y que a lo mejor somos ajenos, porque bueno, esto está lejos, más allá del océano, detrás de todos estos cambios que se proponen estamos también las personas que consumimos en lugares tan supuestamente alejados de la Amazonía como es Europa. Hace ya meses que os estamos hablando de una nueva ley que se va a aprobar aquí para evitar la deforestación importada, que es la que arrastran productos como la carne o los lácteos o la soja que se ha comentado. Por ello, hemos puesto en marcha nuestra campaña No te comas el bosque. Podéis entrar en nuestra web y tener más información, pero queremos aprovechar que estamos con el doctor Poveda para que nos explique mejor en qué consiste esta deforestación importada, qué es este concepto y sus consecuencias. Esa pregunta es muy importante porque apunta al problema de la globalización, ¿cierto? Ya somos consumidores planetarios, de productos planetarios y como tal, entonces hay que resolver los problemas planetarios. Por eso es fundamental que los consumidores o que los ciudadanos de todo el mundo sepamos y entendamos de dónde provienen todos los productos que consumimos, es decir, los alimentos, las materias primas, los muebles, los materiales, etcétera. Y yo creo que la legislación debe imponer el establecimiento de sellos de calidad ambiental que contengan información sobre la procedencia y el origen de todos los productos y materias primas que consumimos, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental elegir en esos cuerpos colegiados, en los congresos, en los parlamentos, en las asambleas regionales, en los consejos municipales, personas que incluyan estos temas en sus agendas políticas. Y nosotros como sociedad, como ciudadanos de a pie, debemos exigirles que nos rindan cuentas de sus actos y de sus decisiones en relación con estos temas, es decir, con el cambio climático, con la deforestación, con la contaminación. Porque nosotros también como consumidores y, repito, como ciudadanos de a pie, no solamente tenemos esa responsabilidad política de poner en esos cuerpos colegiados, en esos cuerpos de representación democrática, digamos, a personas que involucren estos aspectos en toda su agenda política,
Pero nosotros también como consumidores debemos rechazar los productos que han sido resultado de procesos de contaminación del aire, de los suelos, de los bosques, de las aguas, o como resultado de la deforestación, ¿no? En particular los bosques tropicales, pues por el tamaño y por el papel que juegan en términos de la regulación climática y la regulación hidrológica. E inclusive yo diría que en estos asuntos también es importante promover un boicot a esos productos, es decir, a productos que no son amigables con el ambiente, a productos que son resultados de la degradación y la devastación ambiental. Yo creo que nosotros como sociedades tenemos un papel muy importante en limitar esos daños o en reversar esos daños, porque no podemos seguir a las tasas que estamos agotando el planeta, a las tasas en que estamos haciendo desaparecer especies vivas. Todos sabemos que somos la causa, los seres humanos, de la sexta gran extinción masiva de especies biológicas. Y eso, las otras 5 la habían causado meteoritos. Es decir, que nos hemos vuelto como un meteorito para acabar la vida en la Tierra. Entonces, por eso digo yo que hasta boicots frente a esos productos que causan devastación ambiental, tenemos que tomar decisiones en la sociedad civil para promover ese tipo de relacionarnos frente a la naturaleza. Yo repito mucho mi idea de que una de las salidas a la problemática tiene que ver con cambiar nuestra relación con la naturaleza, así como lo ha dicho el Papa Francisco o las grandes religiones del mundo, los hinduistas, los budistas, los taoístas, los musulmanes, los judíos, todas las denominaciones todas las sectas de la religión protestante, todas las religiones del mundo que tienen que ver con problemas éticos y de cómo relacionarnos con nuestros semejantes y con la naturaleza, se han pronunciado en términos de que tenemos que revertir estos problemas y que debemos cambiar nuestra relación con la naturaleza, porque lo que está en juego no es la naturaleza, lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana en la naturaleza. O sea que como consumidores tenemos que tener en cuenta que este cambio de relación con la naturaleza puede empezar en el supermercado, ¿no? O sea que tenemos que ser personas bien informadas, tener muy en cuenta que, como bien ha dicho, somos consumidores globales de productos globales y que tenemos que informarnos, preguntar y ser consumidores activos, no pasivos, ¿no? Una cesta de la compra un poco pensada y cuidada. Bueno, yo la verdad es que estaba muy callada porque no quería interrumpir en ningún momento, ¿no? Pero si se me hubiera visto con una cámara estaba como haciendo así con la cabeza, ¿no? Como una tonta, como afirmando todo lo que decía el doctor Poveda. En este sentido, quería contar, ya sabes que yo suelo contar como mucha anécdota, cómo me siento en relación a lo que habéis contado de la deforestación, ¿no? Que hasta hace no mucho, y bueno, yo estoy cada vez más metida y probablemente por eso lo sepa, es que no pensaba que se deforestaba el Amazonas por alimentar al ganado. Para mí era para hacer muebles de madera. O sea, es que creo que en la mente de gente muy de a pie, de cualquiera, que no creo que tenga que ver con su nivel de educación, es que yo creo que todavía no ha calado el mensaje de que se deforesta la Amazonía para dar de comer a los animales que nos comemos en Europa. Es que me parece muy importante cómo repetirlo, porque creo que eso es así. Y en segundo lugar, pues decirle que la Amazonía tiene esas grandes cifras, ¿no? De hecho, estaba escuchando cómo hablaba Germán y me imaginaba como hacer como una especie de ilustración con esas grandes cifras, ¿no? Lo de los ríos del aire, el 17%, cuánta agua llega al océano gracias a la Amazonía. Es como un mundo de tamaño, ¿no? Donde todo es gigante y aún así el ser humano es capaz de ir comiéndoselo a pedazos, ¿no? Es bastante triste. Y bueno, lo último que sí que quería comentar y que me gustaría también traerlo a colación es el tema de el animal más grande, perdonadme si me equivoco, creo que no me equivoco, que existe allí, que es el jaguar, ¿no? Y quería preguntarle al doctor Poveda cuál es la situación de este animal y cómo convive con esa población que vive en la Amazonía, ¿no? Que también yo creo que es algo que no tenemos en la cabeza, que hay gente viviendo en la selva. Aquí en España tenemos, y en Europa también,
ciertos conflictos entre algunos grandes carnívoros que conviven y comparten el espacio con la ganadería, por ejemplo, y es muy probable que en Amazonía tengamos un símil en el caso del jaguar. Y quería saber su opinión. A ver, tomándolo, digamos, por el vaso medio lleno, más bien. El jaguar todavía sigue siendo una especie, digamos, que todavía no está amenazada en grandes regiones de la Amazonia, porque como dijimos, hay más o menos un 17% de la Amazonia que está siendo deforestada y otro 17% que está siendo degradado. Pero entonces todavía queda, digamos, un 70%, un poquito menos de la Amazonia todavía en muy buena condición ambiental, digámoslo así. El bosque todavía está preservado. Es decir, ya hay muchos animales incluidos en listas de extinción de especies, pero todavía sigue habiendo una extraordinaria biodiversidad y el jaguar es uno de ellos. Ahora, uno de los problemas es que con la deforestación y la fragmentación de los ecosistemas se están acabando los corredores biológicos por los cuales transitan estos animales, por ejemplo, los mamíferos mayores, en particular el jaguar, ¿cierto? Entonces, cada vez se está poniendo más en riesgo su permanencia en la región debido a la fragmentación de los ecosistemas, porque los corredores por los que viajan y transitan estos felinos grandes están siendo reducidos como resultado de la deforestación y la degradación. Pero todavía, digamos, sigue habiendo esperanzas de que podemos revertir el problema para garantizar que esa extraordinaria biodiversidad, desde los insectos hasta los mamíferos mayores, pues permanezca como una gran riqueza del Amazonia. Yo no soy experto en ecología, digamos, de las poblaciones animales amazónicas, pero sí me doy cuenta de que con la deforestación, y todos lo vimos en los incendios gigantescos del 2019, cuántos animales pues perecieron por esos incendios, porque les quedó imposible pues escapar al fuego. Cada vez que estemos aumentando esa frontera agrícola, ganadera y minera, para lo que ya dijimos, entonces estamos poniendo en riesgo esa gran biodiversidad. Y reitero, y no me canso de repetirlo, el gran capital que tienen estos países no es dinero, no es ni siquiera riquezas en minerales o en petróleo o en carbón. La gran riqueza que tenemos en los países amazónicos es la extraordinaria biodiversidad que tenemos, porque esa es, digamos, la ventaja comparativa de nuestros países con respecto a los demás países del mundo. Pero si estamos degradando, deforestando, degradando ecosistemas, contaminando suelos, aires, bosques, aguas, entonces estamos yendo como en un camino que yo llamo un poco esquizofrénico, porque es como si nos diéramos un balazo en un pie, ¿cierto? Porque si ese es nuestro gran capital, ese capital natural es nuestra gran riqueza, para generar mucha riqueza económica, repito, porque no se trata de quedarnos absortos con los brazos cruzados admirando la extraordinaria belleza de nuestros bosques naturales. No, se trata de, como dije ahora anteriormente, ir por las riquezas que hay escondidas en esos tesoros biológicos que tenemos escondidos en nuestra biodiversidad y crear grandes o productos de extraordinario valor agregado en términos, como ya dije, de nuevos inventos, de nuevos fármacos, de nuevas patentes, de nuevos descubrimientos. Ahí está esa gran riqueza. Pero si seguimos deforestando de manera esquizofrénica, porque yo creo que es esquizofrénico lo que estamos haciendo, nos estamos suicidando colectivamente. Ese camino hay que reversarlo porque no es sostenible. Ahora, como tú bien decías, Marta, es un problema económico fundamentalmente. Es decir, es el sistema económico nuestro, es el que está propiciando esa devastación, esa deforestación, esa degradación ambiental. Porque la economía nuestra, como economía en términos, digamos, de la ciencia económica, pero también del modelo de desarrollo económico, la economía nuestra premia la devastación ambiental, la deforestación y la degradación ambiental, porque no reconoce esos servicios ecosistémicos de integridad climática, de integridad hidrológica, de caza de la biodiversidad que prestan los bosques. Entonces, como la economía nuestra premia la deforestación y la degradación ambiental,
Entonces, solamente cuando tengamos una economía honesta con el medio ambiente es que empezaremos a tener medidas reales para reversar la devastación y la degradación ambiental. De otra manera, vamos a seguir destruyendo los ecosistemas de manera, como yo lo digo, esquizofrénica. Estoy disfrutando con la entrevista, doctor Poveda. Bueno, no se imagina cuánto. Y bueno, una vez más, una reflexión, ¿no?, que siempre me hago cada día cuando tardo tanto en comprar, cada vez que voy a comprar en el supermercado, ¿no? Intento hacer la elección más sabia posible. Y es que nos cuenta que nos estamos comiendo literalmente la Amazonía y que desde Europa la palanca de cambio que puede suponer el consumo es brutal, ¿no? Hoy salía, no sé si fue ayer, un titular en El País que decía que la alimentación genera más impacto ambiental que el coche, la ropa, el móvil, o sea que tenemos en nuestras manos cada día, en un gesto tan aparentemente rutinario como es ir a comprar. Qué importante, ¿no? Lo que nos ha contado usted para entender la dimensión de lo que ese acto diario puede suponer en la salud de la Amazonía, ¿no? Cómo podemos, como consumidores, tenemos una herramienta muy importante en nuestras manos. Gracias por todo lo que nos está contando hoy, porque de verdad que me está resultando muy interesante. Sí, muchas gracias. Perdón, una cosita. Yo creo que en la medida en que todos nosotros, digamos, como especie, porque ya aquí hay que hablar, nosotros los seres humanos como especie, a ver, yo no quiero dejar, digamos, una sensación apocalíptica de lo que está pasando, porque no sería adecuado. Es decir, si dejamos en las personas la sensación de que no hay nada para hacer, entonces nadie hará nunca nada, y mucho menos los políticos y los tomadores de decisión harán nada para revertir este problema. Yo creo que todavía, yo confío en la inteligencia humana para sacarnos de esta encrucijada. Una de las esperanzas es, como ya lo dije, nosotros como sociedad y como ciudadanos de a pie tenemos unas tareas que cumplir para poder revertir estos problemas. Creo que, por ejemplo, lo que ha hecho Greta Thunberg y su generación de niños y adolescentes es fantástico, porque veo en esas nuevas generaciones un sentido de esperanza muy fuerte. Yo creo que es vergonzoso para mi generación que le hayamos dejado uno de los problemas más descomunales de la actualidad, que es el tema del cambio climático. Se lo dejamos sobre los hombros a Greta y sus compañeros de colegio, que deberían estar estudiando y jugando en los colegios o en los parques, en vez de estar teniendo que solucionar políticamente este problema. Es una vergüenza para mi generación, pero es un mensaje de optimismo para las generaciones venideras. Entonces creo que ahí también hay un sentido de esperanza. Creo que hay un sentido de esperanza también en la jurisprudencia ambiental. En Colombia se han empezado a declarar muchos ecosistemas, como la Amazonia misma colombiana, como sujeto de derechos. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, ha declarado que la Amazonia es sujeto de derecho, lo mismo que muchos ríos, lo mismo que muchos páramos, lo mismo que muchos ecosistemas están siendo declarados sujetos de derechos, y creo que ahí hay una avenida, o hay un sentido de esperanza muy grande en que la implementación de esa jurisprudencia ambiental también nos ayude a salir de la encrucijada. Creo que también cuando pensamos que se trata de un tema de equidad intergeneracional, es decir, qué mundo le estamos dejando a nuestros herederos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, la gente hace un alto en el camino y dice, uy, sí, aquí tenemos que replantear nuestra relación con la naturaleza, porque el mundo que le estamos dejando a ellos no va a ser un mundo que les sirva para vivir con bienestar y con calidad de vida. Entonces creo que sí hay una serie de medidas, programas, aproximaciones, filosofías, decisiones políticas, decisiones ambientales, que dan lugar a tener esperanza para salir de la encrucijada. Por eso quiero cerrar, o quiero terminar con ese mensaje de esperanza, pero que nos llama a la acción ya para tomar decisiones, porque lo que estamos comprometiendo es el futuro de la civilización humana por los siglos venideros. Nosotros intentamos ser también bastante optimistas, aunque a veces tenemos la nube negra encima, pero sí que es muy WWF pensar en las soluciones siempre compartidas, dialogadas y de forma conjunta.
Hoy hemos abordado un tema muy complejo, no solo internacional, tenemos a un científico que nos ha acompañado durante todo este rato. Os voy a recordar dónde podéis conseguir más información. El informe lo podéis consultar en la página web laamazoniaquequeremos.org y os recordamos que en España seguimos en marcha con nuestra campaña de No te comas el bosque por todos los motivos que os acabamos de exponer y que nos ha explicado también el doctor Poveda. En www.es podéis sumar vuestra firma para que la Comisión Europea ponga en marcha esta normativa que acabe con toda la deforestación importada que nos estamos comiendo sin saberlo. Antes de despedir al doctor Poveda, quiero mandar un abrazo muy fuerte a Bernardo y a Valeria, que son compañeros nuestros de la Unidad de Coordinación Amazónica de WWF, que nos escuchan a menudo, así que les mandamos un abrazo, y que nos han presentado al doctor Poveda y nos han propuesto dar este salto internacional. Así que muchas gracias. Y bueno, a usted, doctor, pues, ¿qué le voy a decir? Que ha sido un gusto, que nos ha contado todo de una manera muy clara y solo ha sido técnico en momentos muy concretos y se le ha entendido muy bien. Y le damos las gracias por estar este rato en Somos Naturaleza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ánimo con ese trabajo. Lo que ustedes hacen es muy importante para España y para el planeta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hola de nuevo, hola a todas. Qué maravilla de entrevista la que acabamos de hacer ahora, ¿eh? La verdad es que ha sido un gusto escucharle. Pero oye, Coral, veo que aparte de buenas noticias, hoy no vienes sola, ¿no? ¿Quién te acompaña? Pues hoy vengo con una nueva compañera, con Noemí, que está con nosotros. Y ahora va a contar ella por qué está hoy en el estudio. Pues Noemí, los micros son tuyos. Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con vosotros escuchando el episodio y nada, pues básicamente estoy aquí porque gané la beca que tenéis con la agencia EFE, ¿no? En conjunto, y consiste pues en estar una serie de meses, unos meses en WWF y otros en la agencia EFE, y es sobre periodismo ambiental y cambio climático, y la verdad que estoy muy contenta porque estoy aprendiendo mucho. Pues me alegro mucho. La beca es muy interesante, la verdad. Es que está animo a todo el que quiera que se presente, porque yo lo he hecho 2 años y al final pues gané. Así que bueno, animo a todo el que quiera que se presente porque nunca se sabe. Aquí se premia la perseverancia y la pasión por la naturaleza y el medio ambiente. Así que está claro que Noemí ahí siguió. Seguí. Y al final consiguió la beca y esperamos transmitirle todo ese amor por la naturaleza que todas las personas que estamos aquí sentimos. Sí, lo estáis haciendo. Muchas gracias. Y también puede ver lo chalados que estamos, porque nosotros no estamos de la cabeza. Pues muchísimas gracias, Noemí, por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues con este calor que estamos viviendo estos días, ¿a quién no le apetece un bañito en el mar? A ver. A mí se me está haciendo largo ya, ¿eh? Sí, o sea, yo no sé qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí que no estamos haciendo el podcast en la playa? El verano en Madrid es duro. Yo voy a presentar una queja formal a la directora del podcast, que la tengo a mi derecha. Es como, el año que viene, por favor, temporada 2, que sea en sitios concretos fuera del estudio. Ponla encima del viaje a Chinijo que hay que hacer para grabar ahí el podcast. No sé yo. Y a Montejo. Y a también. Montejo, no me siento a la escuchado. Amazonía, vamos. Pues yo voy a poner otro viaje sobre la mesa. O sea, yo he venido aquí con la vocación de poner otro viaje a uno de mis lugares favoritos de Murcia, que es Cabo Cope. ¿Lo conocéis? No. Poco, la verdad. No. Yo he sido muy... ¿Te ha quedado no. claro? No. Bueno. Pero Yo hemos oído hablar de ello. Sí, hombre, claro. Yo conozco lo que está justo al lado, que seguramente que lo vas a decir posteriormente. Yo digo conocer de haber pisado No. Cabo Cope. No hemos tenido el gusto. ¿No llevas? Bueno, pues tenemos que poner esto también en el listado de deseos, ¿no, Amaya? A ver si nos oyen, ¿eh? Y al final acabamos yendo a grabar allí. El Parque Regional de Cabo Cope, para quien no lo conozca, y Puntas de Calnegre, está al sur de la costa murciana. ¿Qué le hace relevante? Pues que es uno de los pocos parajes de todo el levante español que se mantiene aún, atención, sin urbanizar. ¿De verdad? Ahí le has dado, por eso no lo conocemos. Porque no hay discotecas ni bares, ¿no? Porque No hay chiringuitos. porque no hay turismo masivo. No hay chiringuitos. Tal cual, por increíble que parezca, hay un lugar en la costa mediterránea que sigue sin urbanizar. Parece magia, pero no. Sí, es extraño, la verdad. Y sobre todo en Murcia.
sobre todo en Murcia. Cabo Cope sigue siendo una especie de oasis que vive entre todo el ladrillo que invade el litoral murciano. Un lugar en el que vive ni más ni menos que la tortuga mora, única en Europa, donde se pueden ver volar águilas perdiceras y búhos reales, y sin olvidarnos de que en sus aguas también se pueden avistar delfines e incluso cetáceos, como los calderones. Por eso, porque necesitamos proteger este oasis, hemos pedido junto a ANSE, a la comunidad autónoma, que amplíe la protección de este espacio, de la reserva marina de interés pesquero. ¿Qué queremos hacer? Ampliarla por el norte hasta Calafría, y incluyendo la isla del Fraile en la zona sur. Así que tenemos ante nosotras una gran oportunidad para proteger sus recursos marinos y conservar la naturaleza de esta zona, que ya os he contado algunos de los motivos por los cuales es tan valiosa. Con la propuesta de ampliación, por ejemplo, quedarían preservadas las montañas submarinas que hay junto al Cabo Cope, donde antes se reproducían los meros, una especie que es clave en el Mediterráneo. Toda la zona de la isla del Fraile también es de gran valor porque allí encontramos cuevas marinas sumergidas, arrecifes, a que suena como muy exótico todo. Sí, suena muy australiano. No, pues aquí mismo, aquí al lado lo tenemos. Y también tenemos Posidonia oceánica. Como sabéis, todas estas hábitats son de gran importancia para la recuperación de los recursos pesqueros. Así que esperamos que el gobierno regional se ponga las pilas y siga con el proceso de aprobación y amplíe la zona tal y como le estamos pidiendo. Os vamos a seguir informando tanto a través de nuestra web www.fum.es como a través del podcast de cómo va esta ampliación, que esperamos salga adelante. Así que si no conocéis Cabo Cope, ya os lo he dicho, tiene que estar en nuestra lista de deseos para este año o el próximo. Pues muy interesante lo que contabas, Coral. Y es necesario también saber que no solamente en términos de turismo, ¿no?, sino que el mero se come. O sea, que tener un lugar bien protegido implica tener los recursos naturales necesarios para alimentarnos. O sea, no es cosita menor. Y bueno, pues hoy os quería contar los resultados de una encuesta y porque parte de nuestro trabajo consiste en sensibilizar a la población y para poder saber en qué punto hay que hacer mayor esfuerzo, pues de vez en cuando pues, nos gusta ver encuestas, ¿no?, y ver qué está pasando y cómo se siente la mayoría de la gente, porque al fin y al cabo nosotros, los que llevamos tantos años trabajando en medio ambiente, quizás seamos todavía un reducto pequeño, aunque no ya tan pequeño, pero nuestro conocimiento quizás no sea el que pueda tener cualquier persona y está muy bien echar un vistazo a ver por dónde está el tema en la calle, ¿no? Y en este sentido, pues la encuesta que he analizado habla de que España es uno de los países con mayor conciencia ambiental, lo cual es magnífico, algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo muy, muy mal y por eso la gente es consciente, porque en los medios de comunicación efectivamente España sale como un país muy vulnerable, ¿no?, por todos los problemas que estamos teniendo y eso es lo positivo de esta encuesta, pero hay que mirarlo con un poquito más de atención y nos daremos cuenta de que todavía falta mucho por divulgar y por sensibilizar y os voy a explicar por qué. En esta encuesta se preguntaba a la población cuáles creían que eran las 5 acciones más efectivas de hábitos diarios de cada una de nosotras para combatir el cambio climático. Os voy a decir cuáles fueron las que se nombraron y me gustaría que me dijerais si hay alguna que para vosotros es más relevante. Estas respuestas fueron reciclar, apostar por las energías renovables, reducir los envases, comprar menos bienes de consumo o que sean bienes más duraderos y utilizar el transporte público. ¿Cuál creéis que de ellas es muy eficiente para combatir el cambio climático? Todas lo son, obviamente, todas son necesarias, pero ¿cuál diríais vosotras, que estáis más metidas en el tema, que es más eficaz? Yo quizá añadiría alguna más en este listado. Y si me hubieran preguntado a mí, pues habría hablado de la alimentación y de reducir, por ejemplo, el consumo de carne, ¿no? Creo que es una medida muy, muy eficaz y que está al alcance de todas y de todos. A mí me consuela un poco que, bueno, por lo menos sí que apostar por energías renovables o utilizar utilizar transporte público, etcétera, están ahí presentes, pero aún así quedan también muchas otras, como dice Coral, que faltan, porque ya no solamente comprar menos bienes o bienes más duraderos, sino también con consumo local, que también el
los gases de efecto invernadero derivados de la importación, la exportación o de productos que vienen de otros países también afectan mucho al cambio climático. Entonces eso me llama la atención, que tampoco esté, a lo mejor está ahí camuflada en alguna de ellas, pero yo la destacaría. Yo insistiría también en la reducción de todo, o sea, de la carne, de lo que consumimos, de cómo viajamos, ¿no? Porque hay viajes que tienes que hacer y otros a lo mejor que los puedes hacer de otra manera, pero falta reducir. Pues no os he dado los porcentajes, pero estas fueron las 5 respuestas que más se nombraron como que iban a implementar en la vida diaria de las personas, y el 50% ponía en primer lugar el reciclaje. Algo se ha hecho bien en comunicar el reciclaje, pero como bien decía Amaya, y bueno, vosotros también, reducir es una opción fundamental. Y como hemos visto hoy hablando con el doctor sobre la Amazonía, el tema de la alimentación, ¿no? O sea, no hemos conseguido que todavía eso filtre en la opinión pública y todavía es un poquito desconocido, y tendremos que seguir dando la chapa con este tema, ¿no? Porque es necesario insistir y repetir y repetir y repetir hasta que van calando ciertos compromisos. Además, algunos de ellos, como también hemos hablado en otras ocasiones, como la ecoansiedad, son más difíciles de llevar a la práctica, ¿no? Y también hay que ser comprensivos con eso, pero por lo menos que se conozcan, ¿no? Y parece, según esta encuesta, no que no se apliquen, sino que directamente no se conocen como soluciones. Yo reivindico todo lo que estás diciendo, Marta. Sobre todo, bueno, yo llevo siendo vegetariana ya 5 años y hablo desde el punto de vista de una persona a la que constantemente le han echado argumentos en contra de por qué está directamente optando por reducir su consumo de carne. Entonces, insistir, perseverancia, todos esos mensajes deben de calar y al final con una única acción tampoco es suficiente. Entonces, cuanto más, mejor, y todo suma. Yo creo que aquí lo que ocurre también, en parte, con todo lo que tiene que ver con la alimentación, es que son medidas muy impopulares. O sea, reciclar puede ser muy fácil porque tampoco nos compromete con nada que tenga que ver cambiar hábitos realmente, porque bueno, es echar una cosa a un cubo o echarla a otra, pero todo lo que suponga un compromiso pues de este tipo, que ya te supone cambiar ciertos hábitos cuando sales, bueno, y más en un país como España, ¿no? Entonces, pero sí que es cierto que la alimentación tenemos que poner mucho el foco ahí, porque como además hemos visto claramente, nos lo ha contado antes el doctor, es un elemento clave para reducir los gases, ¿no?, que estamos emitiendo a la atmósfera. Bueno, pues quería contaros esto porque la verdad es que me llamó la atención y me pareció interesante que nuestra audiencia pueda tener esta información, ¿no? Y que sigamos entre todas dando la chapa, como os decía, a nuestros amigos, a nuestros familiares en este podcast, sobre otras alternativas de cómo podemos vivir para ser más respetuosos. Y por último, os quería comentar que estamos en el mes de julio y si no podemos ir al mar, que quizás todavía tardemos un poquito, podemos irnos a los ríos. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque el día 10 de julio, que es domingo, se va a celebrar de nuevo una nueva edición del Big Jump. ¿Y qué es el Big Jump? Por si no nos habéis escuchado todavía, que el verano pasado ya lo comentamos, pues es una reivindicación por la salud de nuestros ríos. ¿Por qué es tan necesario reivindicar la salud de los ríos? Pues está claro que es uno de los ecosistemas más dañados, lo comentaba Jesús Cobo en el episodio anterior, el tema de los anfibios, ¿no?, que están muy mal. Al final las aguas, los ecosistemas acuáticos están siendo los más dañados y realmente ¿qué hacemos sin agua, no? Es que es el bien básico, y lo estamos poniendo en riesgo. Y en este día lo que os animamos es acercaros a un río con vuestras familias y con vuestros amigos y disfrutarlos. Y si queréis ir un paso más allá, en nuestra web podéis encontrar una guía para identificar los microinvertebrados de los ríos. Es una guía que hicimos con nuestros compañeros del programa de aguas y de una manera muy sencilla y con herramientas que podáis encontrar en vuestra propia casa podéis hacer una actividad de ciencia y divulgación que la verdad es que es muy bonita y muy sencilla de hacer. Marta, ¿nos recuerdas qué día es? ¿Qué día se tiene que celebrar o qué día puede salir la gente a un El domingo 10 de julio. Vale, me lo apunto. En estos últimos meses os hemos ido recomendando podcasts de Podcastidae, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, donde también podéis encontrar Somos Naturaleza. Estamos muy orgullosos de estar tan bien rodeados y queremos dar las gracias a Enoc y a Juan María por habernos invitado a ser parte de esta red. Aunque el nombre me ha traído loca toda la temporada, o sea, es dificilísimo lo de Podcastidae.
Nos quedan muchos podcasts aún por recomendar, pero hemos pensado que para este último episodio de la temporada lo mejor era dirigiros directamente a la web, a podcastidae.com, y que vosotros mismos descubráis pues todos los que faltan, que hay varios y además está aumentando mucho la red. Y bueno, como ya os hemos contado, Somos Naturaleza terminamos temporada, vamos a descansar unos meses, vamos a investigar, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, no vamos a desvelar nada, tenemos aquí nuestras ideas. Os vamos a dejar un último mensaje de verano, que sabéis que empieza la temporada fuerte de incendios. No sabemos cómo va a ser este año, tened muchísimo cuidado. Por supuesto, si veis fuego, un indicio, lo que sea, poneos a salvo y llamad al 112. Eso es lo fundamental, no necesitamos más valientes. Volveremos en octubre. Tenéis la ocasión de escribirnos a somosnaturaleza@wwf.es si queréis sugerirnos cualquier cosa o si tenéis ideas para la segunda temporada, que será un placer escucharos. Y por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje que comenzamos en tierras de lobo, si os acordáis, ahí empezamos, y que termina en la Amazonía, en uno de los puntos de biodiversidad más importantes del planeta. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Coral, a Álvaro, a Marta, hoy a Noemí, que ha estado con nosotros, a Miguel Valladares y al resto de nuestras compañeras que no veis, pero que están detrás de tanto trabajo. Y nos escucháis también gracias a Eva y a Jorge del estudio Goodit, de quienes además estamos aprendiendo mucho y que nos lo ponen siempre muy fácil. Nos despedimos, volvemos en unos meses y os dejamos con la ventana completamente abierta a una nueva temporada de Miguel Valladares. Cuidaos mucho y un abrazo. Nuestra última ventana de esta temporada se abre a la naturaleza con mayúsculas. Una inmensa región de casi 7 millones de kilómetros cuadrados que abarca territorios de 8 países, el río más largo y caudaloso del mundo, el bosque tropical más extenso del planeta, el hogar de la 10ª parte de toda la biodiversidad conocida, dueña de la 5ª parte de toda el agua dulce líquida. Una naturaleza de récords donde viven unos 3 millones de personas en simbiosis con el medio natural. Un crisol de culturas indígenas de 350 etnias distintas. Los verdaderos guardianes de la Amazonía, mucho más que el pulmón del planeta. Hoy viajamos a una región que estremece, una grandeza indescriptible del reino del jaguar, los delfines de río, los perezosos, armadillos gigantes, boas y caimanes, 40.000 plantas distintas, 400 mamíferos, 1.300 aves, 3.000 peces, distribuidos en una superficie donde cabrían 13 Españas. Naturaleza que desborda, vestida de 1000 colores, sinfonía de aullidos, rugidos y gorjeos, olores profundos que te transportan en una región con territorios impenetrables, donde cada año se descubren cientos de nuevas especies. Desde el cielo, recuerdo con emoción divisar una extensión de bosque interminable de profundo verde, atravesado por serpenteantes ríos de color arcilla, una mínima parte de la gigantesca red fluvial de 1000 afluentes, la 4ª parte con más de 1000 kilómetros de longitud, que descarga al Atlántico el equivalente a 65 piscinas olímpicas de agua dulce cada segundo. Pero la verdadera dimensión del río Amazonas se percibe desde su orilla, al enfrentar el infinito horizonte de agua que hace imposible divisar la otra orilla. Más mar que río parece, si no fuera por sus turbias aguas casi rojizas. Adentrándome a mediodía en el bosque por una senda estrecha y oscurecida por las copas de los gigantescos árboles, un calor tropical te cubre de agua todo el cuerpo, mientras cientos de coloridas mariposas levantan el vuelo a tu paso y una familia de monos capuchinos te recibe desde lo alto arrojando frutos para dejar claro quién es el dueño del territorio. Al llegar a un diminuto puerto fluvial y subir a una canoa, un río verduzco termina abriéndose a un gran lago, con árboles sumergidos cuyas cortezas están tapizadas de ranitas con sus patas extendidas, mientras vuelan los guacamayos y tucanes, y los huatzines nos reciben con su hediondo olor mientras escuchamos la poderosa voz del mono aullador. Aquí también hay nutrias, caimanes, pirañas, y el rey jaguar se asoma a beber a la orilla del lago. Una naturaleza insaciable, pero muy frágil, víctima de la acción humana que vacía sus entrañas para obtener minerales y petróleo, que guillotina sus ríos con el hormigón de las presas, que fragmenta el territorio con infraestructuras y aniquila sus bosques para transformarlos en cultivos y pasto para el ganado. Agua, aire, alimentos, medicinas
biodiversidad, modos de vida, culturas ancestrales. Preservar esta gigantesca reserva de vida es garantizar el futuro de nuestra propia supervivencia. Seguiremos luchando por una Amazonía viva para conservar la naturaleza y las personas.